Hola amigos, soy Jesús Díez, bienvenidos a mi canal de producción virtual. Hoy vamos a ver un nuevo plugin de Unreal 4.26 que es el LightLink XR. El LiveLink XR nos va a permitir hacer un traqueo de cámara capturando dispositivos de una forma mucho más sencilla. Si os acordáis, en el otro tutorial teníamos que averiguar el ID de nuestro controlador y este ID cambiaba cada vez que empezabas el sistema. Con este sistema, en cambio, directamente es muy fácil. Dices, dame los controladores que hay y empieza a trabajar. Es muy sencillo. Además de esto, vamos a revisitar un poco nuestro último tutorial, el de cámara tracking que ya hicimos, para hacer algunas mejoras en cuanto a la posición de nuestro controlador cuando lanzamos la escena. Si os acordáis, muchas veces cuando lanzamos la escena para empezar a capturar, a veces el controlador aparece en la posición en la que esté en el espacio. Vamos a ver una manera mejor para conseguir que esté donde esté. ¿Vale? Es decir, que si yo dejo mi blueprint apuntando a alguien, que se quede ahí y yo luego ya empiezo a trabajar. ¿Vale? Así que nada, luego vamos a hacer alguna otra mejora más de nuestra blueprint y eso va a ser todo. For my English speaking friends, remember you have subtitles, so please check them out. Y bueno, ya sabéis, darle a like, compartir con vuestros amigos, vuestra familia, vuestra abuela, lo que queráis, ¿vale? Así que nada, seguimos, vamos para allá. Hasta ahora. Pues lo primero que vamos a hacer antes de empezar va a ser cambiar el modo en el que está configurado SteamVR para Vive. Porque, bueno, he estado viendo por internet que hay gente que está cambiando la configuración de modo que incluso estudios quizá bastante grandes que utilizan Vive utilizan otro sistema. Es decir, lo que vamos a hacer es, antes de nada, hacer un room setup. Yo lo que había hecho antes era room scale, es decir, tengo un espacio, defino con 4 puntos las dimensiones de mi habitación y la otra opción era esta que es standing only. Nunca la había usado porque en principio, bueno, pues parecía que no hacía falta, pero lo que he visto en muchos sitios es que utilizan esta configuración. Así que bueno, pues esta vez lo voy a hacer así, ¿vale? Esta vez he configurado mis trackers y mis base stations para que sean standing only y la verdad es que funciona muy bien. Así que, pues mira, más sencillo, ¿vale? Así que si tenéis cualquier duda sobre cómo configurar esto, me ponéis algún comentario en el vídeo y ya está. ¿Vale? Lo siguiente que vamos a hacer, vamos a cambiar un poquito de escenario, ¿vale? Porque ya estamos todo el tiempo con los coches en la playa y tal, pues vamos a irnos a un sitio un poco más dramático y tenebroso y así vamos viendo cosas nuevas. Me voy a crear un proyecto a partir de este City Subway Tunnel, que es una escena que es gratuita en los contenidos gratis de enero 2021 de Unreal. Así que simplemente cogerla y cargarla porque está muy chula. ¿Vale? Yo ya me he creado una y básicamente he creado un proyecto a partir de esta escena, que es esta de aquí. ¿Vale? Como veis es una escena muy chula. Aquí en plan dramático se pueden hacer cosas muy bonitas. ¿Vale? Otra cosa que me he incorporado ha sido aquí un amigo. De cualquier escena básica de Unreal, lo que he hecho ha sido seleccionar el skeletal mesh de nuestro mannequin y exportarlo, migrarlo, mejor dicho. Ya sabéis, con el botón derecho, Asset Actions Migrate. Bueno, básicamente sería como si hicieras esto, botón derecho, Asset Actions Migrate. Desde el otro proyecto he hecho esto y me lo he traído a este. ¿Vale? Lo mismo he hecho con nuestra última blueprint del tutorial anterior, ¿vale? Sobre cámara track. He hecho lo mismo, me he ido al otro proyecto, botón derecho, Migrate y aquí. Aquí arriba os pondré un pequeño enlace para este tutorial por si queréis repasarlo. Pero bueno, vamos a hacer un poco cosas nuevas. ¿Vale? Lo primero que vamos a cambiar en este modo de hacer el traqueo es, si os acordáis, mira, de hecho vamos a abrir la blueprint que teníamos antes. Nosotros lo que hacíamos era utilizar este nodo, get track device position and orientation. Y si os acordáis, había que meterle el device ID, ¿vale? Que es aquí es un 3. Pero si os acordáis, un problema que tenía esto es que igual esto es un 3, que podía ser un 2 o un 1, dependiendo del orden en el que los dispositivos se encienden. Entonces, claro, esto cada vez que enciendes Unreal y enciendes tu sistema, tienes que encontrar el numerito, es un poco rollo. Entonces, vamos a utilizar otro sistema para ello. Y esto va a ser con un Live Link, para lo cual lo primero de todo lo que tenemos que hacer es activar el plugin. ¿Vale? En plugin, si buscáis por
Live Link, el que estamos buscando es este, Live Link XR, ¿vale? Live Link Plugin for using XR Track Devices. Esto es justo lo que queremos, ¿vale? Lo habilitáis, eh, volvéis a lanzar el editor, porque os va a pedir que lo reiniciéis, y entonces seguimos por aquí. Entonces, una vez que habéis habilitado el plugin, nos vamos a Window Live Link, aquí lo tenemos, y nos sale esta ventanita, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es darle a Source, queremos un Live Link Source, y aquí podemos seleccionar qué tipo de cosas queremos. Si, por ejemplo, queremos tener un tracker de Vive, de esos que van por separado, puedes seleccionar esto, o si quieres traquear las gafas, pues esto, ¿vale? Yo en este caso voy a dejar marcado Track Controller, ¿vale? Que es lo que yo quiero. Así que si tenéis el controlador encendido y añadís a Add, nos sale aquí de abajo los controladores o lo que tengas activado. Yo en este caso solo tengo encendido uno, así que este es el que me va a reconocer. Si tuviera los dos controladores encendidos, me aparecerían aquí los dos, ¿vale? Así que esto está ya muy bien porque ya directamente no tienes que preocuparte de IDs ni de nada. Esto ya funciona. Esto lo bueno que tiene es que también si marcas aquí en tu fuente si pinchas aquí, tienes varias opciones que puedes controlar. Por ejemplo, tienes Evaluation Mode. Aquí por defecto está puesto en Engine Time, que es lo habitual. Pero también tienes, por ejemplo, Time Code, que esto es muy útil por si utilizas Genlock, ¿vale? Es decir, tienes un time code externo de tal manera que todo lo que tengas en Unreal se sincroniza perfectamente. Esto viene muy bien para eso. Otra opción muy útil es el offset en la opción de buffer. Con esto lo que puedes hacer es que, como sabéis, la captura de los datos del controlador no son absolutamente en tiempo real. Es decir, si el controlador lo pones en una cámara y capturas la imagen, va a haber un pequeño retraso. Entonces, con esto, ya directamente, normalmente antes se hacía con blueprints, pero ahora con eso lo puedes decir, pues mira, 0,2 segundos más tarde vas a tener la señal, entonces ya puedes sincronizarlo perfectamente. Otras opciones son, por ejemplo, si vas al propio controlador, le puedes añadir, por ejemplo, preprocesadores. Esto viene bien, por ejemplo, para añadir eh, un Transform Axis Switch, por ejemplo. Esto lo que hace es que, por ejemplo, si utilizas un tracker de estos que son independientes de Vive, por ejemplo, hay veces que te conviene ponerlo encima de la cámara apuntando hacia arriba por comodidad, pero otras veces va apuntando hacia adelante. Entonces, con esto puedes ajustar los ejes como quieres que vayan, ¿vale? Que puedes marcar Transform y luego decirle, pues, que en qué eje va cada eje, ¿vale? Los puedes cambiar o dejarlos como están. Bueno, pues vamos a ver cómo traquearíamos con esto. Esto va a ser similar a lo que teníamos antes, pero no va a ser exactamente igual. Así que vamos a hacer aquí un duplicado de nuestra blueprint anterior. A esta le llamamos Live Link. Vamos a abrirla. Aquí, si os acordáis, tenemos nuestra escena por defecto. Esto es lo que vamos a traquear y nuestra cámara que está enganchada a nuestro sistema, ¿vale? Aquí no sé por qué tiene una traslación. Vamos a quitársela porque esto en principio no tiene que tener nada. Tiene que tener un 0 y todo en su sitio, ¿vale? Bueno, este offset nos vale para si queremos hacer un offset de la lente. Sabéis que cuando incorporas esta a una cámara de verdad, mm, la posición del controlador debería estar en la posición en la que está el sensor de la cámara, que no es así, por lo tanto aquí puedes ajustarlo un poco. Pero bueno, ahora mismo no hace falta, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a quitar cosas de aquí, de hecho vamos a limpiar bastante y vamos a ir copiando de la otra cuando nos haga falta, ¿vale? Pero ahora mismo vamos a dejarlo limpito y solo con lo que necesitemos para ahora. Vamos a quitarlo todo, ¿vale? Y luego ya iremos copiando cosas nuevas. Todo fuera. Vale, pues ahora, en lugar de... Vamos a montar esto aquí arriba. Si os acordáis, antes utilizábamos el Get Track Device Position and Orientation, pero ahora que tenemos nuestro LiveLink, vamos a utilizar el sistema LiveLink. Por cierto, una cosa que no he dicho. ¿Ves que se ha puesto amarillo? El botoncito este tenía que estar verde. Esto pasa cuando se me apaga el controlador por tiempo, ¿vale? Hay veces que por tiempo se apaga y entonces se pierde la conexión. Hay veces que hay que reiniciar el Unreal, es un poco rollo. Pero bueno, pero ves que se hace enseguida. Haces Source, LiveLink Source, la otra vez y ya está. O puedes grabarte un preset también, ¿vale? Y yo tengo aquí un preset ya hecho y ya pues, te lo carga también, ¿vale? Pero en este caso voy a tener que reiniciar, ¿vale? Pero eso ya lo haré después. Bueno, vamos aquí entonces. Y entonces para cada ventic lo que vamos a hacer
vamos a coger un nuevo nodo de LiveLink que se llama Evaluate LiveLink Frame. ¿Vale? Esto es que nos va a dar la posición de nuestro controlador basándose en LiveLink. No, tenemos que decirle a quién queremos traquear, en este caso nuestro controlador, y rol de transformación. Queremos ver su rotación y posición. Y con esto ya estaría. ¿Vale? Entonces lo que tenemos que hacer aquí ya, desde aquí, vamos a decir simplemente un set relative transform a nuestro track. Se lo aplicamos aquí. Y tenemos que meterle una transformación. ¿De dónde la sacamos? Pues de aquí, de Data Result. En Data Result, si das al botón derecho, Split Strat Spin, aquí ya sale datos estáticos y datos por cada frame, que es lo que nos interesa. Si le das otra vez al botón derecho, Split Strat Spin de nuevo, aquí te sale la transformación. Así basta con enchufarlo aquí. Y en principio, con esto ya estaría, básicamente. Vamos a probarlo. Antes de nada, lo que vamos a hacer va a ser añadir, aquí tenía otra versión anterior, pero que esta no nos interesa ahora, vamos a añadir nuestra cámara Tab Link a la escena, porque si no, no podemos trabajar con ella. ¿Vale? Entonces, esta, bueno, vamos a orientarla un poquito para que esté mirando a nuestro personaje. De hecho, mira, vamos a decirle directamente, esto lo dejamos en 0,90 grados, aquí, y encuadramos aquí un poquito. ¿Vale? Esta sea nuestra posición inicial. Vamos a probarlo. Le damos aquí a Play Simulate. Pulsamos nuestra VP cámara y ya funciona perfectamente. Veis que ya estamos traqueando. Genial. ¿Vale? Bueno, vamos a hacerlo para que también nos salga en el monitor principal cuando le demos a Play normal, ¿vale? Porque verlo aquí es un poco rollo, un poco pequeño. Vamos a crear nuestra Level Blueprint. Hacemos un Event Begin Play. Es decir, cuando empecemos lo que queremos es cambiar a esa cámara, ¿vale? Y esto lo vamos a hacer con Set View Target with Blend. Aquí está. ¿Vale? Esto nos pide varios parámetros, ¿vale? Entre ellos nos pide un target, que esto vamos a decirle que nos dé Context Sensitive Game Get Player Controller. Y esto ya nos da automáticamente digamos, el juego en sí. Y a dónde queremos cambiarlo, pues vamos a coger nuestra cámara, la arrastramos y le ponemos aquí. Ahora, en principio, cuando le demos a compilar y a play, debería también salir esta imagen en grande. Vamos a ver. Y ya estamos en el editor con el controlador traqueando la escena. Bueno, aquí si veis, nos ha puesto la posición del controlador y la rotación en cualquier sitio. ¿Os acordáis que esto nos pasaba en el otro vídeo? Bueno, para explicarlo vamos a hacer un pequeño ejemplo. Entonces, imaginad que tenemos aquí, pues queremos grabar esta escena, ¿no? Entonces, nosotros queremos poner la cámara en esta posición. Esta sería la posición en la que queremos empezar a movernos, ¿vale? Pero resulta que lanzamos el sistema y SteamVR nos dice que la posición de nuestro controlador está aquí, ¿vale? Porque realmente nosotros no estamos necesariamente en el origen de nuestro espacio. Entonces, de acuerdo con las base stations, nuestra posición es ahora esta. Entonces, lo que tenemos que hacer es, digamos, crear un nuevo padre a nuestro sistema de cámara que esté en una posición que sea la opuesta a esta de aquí. Es decir, tenemos que poner este padre más o menos por aquí, de tal manera que ahora cuando nos vuelva a calcular la posición de nuestro controlador, si nos aparezca donde queramos y entonces a partir de ahora nos movemos por aquí. Lo que tenemos que hacer es volver a hacer aquel sistema que hicimos de resetear la posición y la rotación. Pero lo vamos a hacer de una manera mejor que antes, porque me he dado cuenta que tuve algunos fallitos la otra vez y ahora voy a hacerlo de una manera que es un poco, creo que es más efectiva, ¿vale? Mira, si os acordáis, os voy a refrescar un poco la memoria. Lo que hacíamos aquí era, cuando empezábamos el juego, la acción, lo que hacíamos es grabábamos la posición inicial y la rotación y luego cada vez, en cada tick, le cogíamos la posición, se la restábamos
y luego le restábamos también la rotación. Es decir, hacemos una cancelación del movimiento. Pero esto lo hacíamos en cada frame, en cada tick, ¿vale? Entonces, realmente no es necesario hacerlo en cada tick. Lo que voy a hacerlo de otra manera, que creo que es mucho más eficaz, es que le voy a poner otro padre a este, ¿vale? Vamos a añadir un nuevo static mesh, por ejemplo. Le llamamos origen, ¿vale? Y lo que vamos a hacer va a ser emparentar nuestro track a este origen, de tal manera que track va a llevar la información de la cámara, ¿vale? Nosotros manejamos el controlador y esto se va a mover. Y la cámara no va a hacer nada, ¿vale? Va a estar aquí quieta, pero va a ser movida por el track. Pero además el track se va a recolocar en la primera, en la posición por defecto en la que está nuestro controlador, ¿vale? El efecto práctico va a ser que si nosotros colocamos la cámara aquí y estamos viendo esto es lo que vamos a ver con nuestra cámara traqueada. No queremos ver cualquier cosa aleatoria, sino queremos ver esta imagen, ¿vale? Entonces, vamos a ver cómo podemos hacerlo, ¿vale? Ya hemos creado nuestro origen. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser en el primer frame, es decir, nada más empezar, vamos a volver a coger la posición de nuestro controlador y se lo vamos a aplicar de forma invertida a nuestro origen. Pero bueno, básicamente lo que vamos a hacer es, para un valid frame, vamos a hacer un set relative transform de nuestro origen, ¿vale? Y le vamos a meter no la transformación, sino el inverso de la transformación. Es decir, si nuestro controlador al empezar está en 100, 0, 0, lo que vamos a hacer es que vamos a poner este origen en menos 100, 0, 0. De tal manera que menos 100, 0, 0 más 100, 0, 0, que es la posición del controlador, va a ser 0, 0, 0. Es decir, lo que hacemos es estamos reseteando la posición, ¿vale? Esto ahora veréis cómo funciona. Y con esto tan sencillo prácticamente estaría. Vamos a comprobarlo. Vamos a darle a play. ¡Pam! Mira, ya está en nuestra posición inicial. ¿Vale? La que teníamos aquí, ahora sale aquí. ¿Vale? Otra ventaja que tiene esto, que es que antes cuando hacíamos este otro sistema, el de ir restando y luego restando los valores en el propio tick, esto era un poco peligroso porque podías tener valores un poco raros. Incluso a mí me tenía algún problema porque, por ejemplo, al avanzar o al retroceder, depende de en qué eje estuviera, pues me daba problemas. Porque claro, es que también depende mucho del orden en el que se haga la transformación. No es lo mismo, digamos, que mover una cosa y luego rotarla, que rotar una cosa y luego moverla. Es, puede dar lugar a muchos problemas. Entonces, con este método es mucho más limpio, como veis es mucho más sencillo, no tiene nada prácticamente. Y esto va perfecto hacia atrás. Vale, me estoy alejando. Hacia adelante. Me puedo acercar lo que quiera, a la izquierda, a la derecha. Va todo muy bien. Es un método mucho más sencillo. ¿Vale? Vamos a llevarnos algunas cosas de la blueprint anterior que estaban muy bien, que ya funcionaban antes, que era, por ejemplo, el efecto de Steadicam. ¿Vale? Esto creo que simplemente lo podemos copiar. Nos lo llevamos y lo pegamos. Vamos a poner un poquito de espacio por aquí, porque esto iría aquí y acá. ¿Os acordáis esto cómo funcionaba, verdad? Esto era simplemente con una variable de suavizado. Lo que decimos es decir, si alfa es igual a 1, lo que está haciendo es coger la última transformación. Es decir, y la vuelvo a fijar, es decir, no se mueve nada. Si dejamos a 0, lo que está pasando es directamente el traqueo, ¿vale? Y si lo dejamos en 0,5, pues hace ese suavizadito, ¿vale? Entonces no nos interesa ni 0 ni 1, pero con esto ya tenemos un suavizado. Esto nos interesa. Podéis ver en el otro vídeo cómo funcionaba esto, ¿vale? No hace falta que entre otra vez aquí en este tema. Otra cosa que lleva por aquí era el tema de la velocidad. Y esto lo voy a cambiar un poco porque me di cuenta de que aquí tenía un problema, porque aquí lo que hacemos era simplemente multiplicarla. Pero para multiplicar una velocidad en teoría debería estar empezando en el origen. Lo que quiero decir es lo siguiente. Imagina que tenemos nuestra posición en un determinado tick, está aquí,
y en el siguiente movimiento nos va a avanzar a esta posición, por ejemplo, ¿vale? Si nosotros utilizamos el sistema antiguo, que era simplemente multiplicar la posición por 2, lo que realmente estamos haciendo es llevarnos la cámara hasta aquí. Y en realidad esto no es el doble de la velocidad, esto en realidad es mucho más. Lo que realmente deberíamos hacer es tener en cuenta que lo que nos movemos es esto, lo que queremos es el doble de esto, no el doble de toda la posición. Lo ideal sería llevarnos todo este sistema al origen. Aquí multiplicamos por 2 y una vez multiplicado por 2 lo devolvemos a donde estaba. Y entonces ahora sí que tenemos el doble de la velocidad o el factor que queramos, ¿vale? De esta manera, esta es la manera que vamos a implementar nosotros. Cogemos esto y esto, nos lo llevamos, ¿vale? Es decir, ahora vamos a hacer un poquito más despacio. Lo que vamos a hacer antes de nada es, vamos a coger nuestro origen, cogemos su posición, get relative transform, vamos a... Eso solo nos interesa la posición, así que podemos hacerle un botón derecho, split struct, pin, nos devuelve la posición. Entonces lo que hacemos es, vamos a coger, esto también vamos a hacerlo en break, para coger la posición. Entonces restamos esta posición a esta, lo primero. Decimos menos vector, se la restamos. Pam, aquí está. Ahora es cuando se la multiplicamos por el valor que teníamos en la variable velocidad. De hecho, vamos a poner todo esto juntito para que quede más bonito. Y luego, una vez que lo hemos multiplicado y le hemos hecho la velocidad más grande o más pequeña, volvemos a ponerlo donde estaba, ¿vale? Entonces simplemente sería sumarle lo que le hemos quitado antes. Es decir, esto por aquí. Y con esto ya estaría. Y esto es lo que tenemos que meter en nuestro transform, con lo cual ahora lo que tenemos que hacer es hacer un make transform. Aquí está. Entonces le metemos esto, la rotación que viene por aquí y la escala que viene por aquí. Vamos a ver cómo hacemos esto un poquito más bonito. Vamos aquí, es un poco lioso, perdón. Pero bueno, después de este make transform tenemos un transform, con lo cual esto ya es lo que podemos poner aquí. Perfectamente, donde estaba antes del anterior. Y con esto ya estaría. Vamos a probarlo, a ver si funciona. Compilamos, va todo bien de momento. Y en nuestro Camera Track Live Link tenemos aquí la velocidad. Vamos a ponerle un 1, a ver qué pasa. Le damos a play. Va muy bien. Vamos a ponerle una velocidad de 2, a ver qué tal. Y se nos ha estropeado. Ah, vale, esto es también por un problema. Claro, es que aquí hemos hecho un problemita. Si os acordáis, en origen lo que estamos guardando es el inverso de la transformación. A mí lo que me interesa es la posición real. A mí me interesa irme a la posición real para poder descontarla. Entonces lo que vamos a tener que hacer es invertir de nuevo esto antes de meterlo. Le damos aquí. Vamos a volver a coger este no otra vez, lo vamos a volver a copiar. Get. Porque no puedo volver a la transformación. O no sé cómo hacerlo, en fin. Esto nada, entonces esto lo volvemos a invertir para volverlo a tenerlo bien, porque en origen lo tenemos invertido, ahora lo tenemos otra vez bien. Esto va aquí, esto va allá. Esto lo dividimos y esto con control podemos arrastrarlo aquí. Vale, esto ya no nos vale para nada, este está muy bien, vamos a ver si ahora funciona. Compilamos y ahora sí, ahora estamos en posición. Estamos con 2, ¿verdad? Velocidad 2 y vamos a ver si es verdad que va más rápido. Vale, probamos con 1 primero. Vamos a play.
Vamos hacia atrás y hacia adelante. Vamos a darle un 5. Hacia atrás, mucho más rápido, y hacia adelante, ¿vale? Ya tenemos nuestro control de velocidad funcionando de nuevo. Y bueno, también podemos probar el suavizado si queréis. Si os acordáis, si esto lo ponemos a 1, se va a quedar quieto. No hace nada. Vamos a dejar esto como estaba en 1. Si lo ponemos en 0, no suaviza nada, pero si lo ponemos en, no sé, 0.6, es un movimiento más suave. Veis que no tiembla tanto el control. Bueno, pues en principio lo tenemos ya todo. Fijaos además que ahora, antes habíamos creado unas variables, posición inicial, rotación inicial. Esta no nos sirve para nada ya. No hacen falta. Así que las podemos quitar. Y nos queda una blueprint bastante más limpia y que funciona mejor que antes. Así que nada, eso es todo. Y esto ha sido todo por hoy. Pues hoy hemos aprendido cómo utilizar Live Link XR, un plugin nuevo de Unreal 4.26 que es muy práctico para manejar todo tipo de controladores que sean traqueables, ¿vale? Creo que es un plugin que todavía está en desarrollo, pero que está muy bien, está muy interesante. Y bueno, pues nada, para la siguiente es posible que empezamos a meter vamos a hacer quizá alguna prueba de animación, no sé, quizá meter algunas animaciones de Mixamo, a ver si podemos hacer alguna escena bonita con esta nueva escena del túnel que tenemos tan chula. Así que bueno, cualquier comentario que tengáis, cualquier duda que tengáis, la ponéis en los comentarios y si la sé, pues la respondo y si no, lo averiguo. Bueno, pues nada, que tengáis buen día y gracias por estar ahí. Hasta luego.